planteabas allí, bueno, entre la razón y los sentimientos, ¿no? Ujú. Estamos ahí en la toma de decisiones. ¿No hemos sobrevalorado demasiado la razón en detrimento de los sentimientos en todos estos últimos años? Digo, nuestra esencia corporativa dentro de las organizaciones no nos ha llevado a ver mucho más lo que estaba pasando casi de manera objetiva o el hard antes que el soft. A mí nunca me gusta generalizar, pero te lo tomo, que en general tendemos a tener esa visión. Y digo, tendemos a sobrevalorar la razón. No está mal que lo hagamos, porque la razón puede ser una gran aliada en entender lo que pasa y en evitar trampas. Pero de lo que no podemos escapar es que todas nuestras decisiones siempre están atravesadas por la emoción. ¿Sí? Ahora, la emoción a veces nos lleva a malas pasadas, ¿no? Es decir, lo que en la neurociencia se conoce como un ataque de amígdala, que es un ataque de furia. En los momentos que uno tiene ese ataque de furia, el único que te puede parar es la razón. Con lo cual, la razón suele ser de los dos, del angelito y del diablo, el que muchas veces nos ayuda a parar la pelota. Pero hace muchos años le daba una charla en una compañía muy grande en Argentina y estábamos discutiendo esto. Y me sirvo de sus comentarios para compartirlo con ustedes y quizás llegar a una conclusión, ¿no? Estábamos hablando de qué era mejor, pues siempre, además los argentinos y los seres humanos en general, siempre queremos encontrar la respuesta a todo, ¿no? Y siempre necesitamos saltar la grieta de cuál tiene razón y cuál no. Y en este caso la grieta la tenemos entre la emoción y la razón. Y entonces estábamos hablando de por qué son mejores las decisiones racionales, emocionales, y se había generado un debate, y saltó un contador a cargo de toda el área de administración y finanzas de una empresa de salud pública, de salud privada muy grande de la Argentina, y dice, los quiero, digamos, todos esperábamos que él dijera, las mejores decisiones son las de la razón. Esperen que voy a dejar de compartir la pantalla, así los veo más. Y Salto dice, no, yo creo que una de las peores decisiones que tomé en mi vida fue por haberla hecho racional. Yo me casé con la mujer que era ideal para mí y a los 6 meses me separé porque no le había puesto emoción o porque faltaban emociones. No van de la mano. Razón y emoción van de la mano. Sobrevalorar una es perjudicial y no tener en cuenta la otra. No sé Vos si te contesté, citaste, Julio. sí, sí, claramente. Vos citaste recién el tema de la grieta. Yo quiero incorporar ahí un concepto que siempre sobrevuelo en todo esto, que son los sesgos cognitivos, ¿no? Mm. Es todo aquello que tenemos en nuestro backend, ¿viste? De atrás y Ujú. que van, forma parte de nuestra cultura, nuestra educación, nuestro contexto vital, un montón de cosas. ¿Cómo juega eso? Porque a lo mejor es probable que no haya dos médicos que frente a los mismos síntomas de un paciente a 2 cuadras de distancia diagnostiquen lo mismo. Bueno, fíjate, y ahí te voy a dar dos respuestas, una volviendo a lo anterior y una volviendo a lo actual. Fantástica la tecnología, fantástico lo racional. Hoy la tecnología y el análisis racional le permite a médicos hacer diagnóstico por imágenes, analizando decenas de miles de casos, que antes no lo podía hacer y solo era su criterio profesional. Por ende, la razón colabora mucho en este proceso, ¿no? La tecnología. Ahora, es interesante lo que vos contás y permitime distinguir dos cosas, ¿no? Un autor contemporáneo muy reconocido, Kahneman, habla de sesgos y habla del ruido. Y las Ruido. dos Su último cosas, libro es ese. sí, Su último libro es ese título, exactamente, Ruido. exactamente, ruido. Y tiene que ver con esto, que no solo hay variabilidad en las decisiones propias, sino que hay variabilidad entre las decisiones de distintas personas. El ejemplo que diste vos es fantástico para entender un ruido organizacional. Distintas personas ante la misma decisión hacen cosas distintas, aunque estén formadas y tengan los mismos criterios, aunque estén del mismo lado de la grieta, ¿no? Y después está el problema personal, y que aparece mucho el tema de los sesgos en tiempos de alta incertidumbre, porque nosotros decodificamos la realidad como estamos preparados para hacerla. Si yo les pregunto a todos ustedes qué estaban haciendo el 8 de octubre del 2019, lo más probable es que algunos No me justos, acuerdo. No no me se acuerdan. acuerdo. Ahora,
Si yo les pregunto qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001, seguramente todos se acuerdan. Y es porque la memoria y nuestra capacidad de recuperar y nuestra capacidad de entender la realidad queda sesgada por eventos externos también. Y entonces tendemos a sobrevalorar algunas probabilidades de ocurrencia, tendemos a sobrevalorar la existencia de algunos escenarios. Todo eso conforma sesgos y algo mucho más amplio, ¿no? Y que realmente, si quieren, lo dejamos para otra charla porque me encantaría hablar y podríamos hablar otra media hora de sesgos. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Sí, efectivamente que es todo un tema que cuando comenzamos a mirarnos frente al espejo, nos replanteamos muchas cosas respecto de por qué hacemos lo que hacemos en Sí. general. Así que, como vos decís, daría para charlar muchísimo tiempo más. Así que te agradecemos enormemente y bueno, lamentamos la ausencia Sí. de Claudia, pero bueno, nos ha quedado muy claro como lo planteaste y ha sido muy explícito y deja mucho para ir reflexionando. Sí, Y bueno, la comprometeremos, perdóname, para otra sí, reunión. sí. Queda para la siguiente. Vale. Y lo único para cerrar, y subiéndome de vuelta a palabras de Carlos, todo proceso de transformación es un proceso de decisión. No hagan nada sin tener una claridad de su propósito. No se dejen llevar por nada que no sea una claridad en hacia dónde queremos ir, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a todos por el espacio. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, Carlos, a propósito, ya Luis te dejó el pase. Yo le pedí recién por privado a Carlos que revisara las preguntas que habían quedado pendientes para que él pudiera sintetizarlas en la respuesta. Así ganamos dinámica la charla. Así, Carlos, tuyo para de alguna manera avanzar ya hacia el cierre que luego hará Marce. Claro que sí, por supuesto. En todo caso, gracias Luis. Me siento muy halagado de haber escuchado mi nombre en tu presentación varias veces. Eso quiere decir que estuvo interesante, cuando menos. Y voy a hacer prácticamente lo mismo, porque la tuya también estuvo muy interesante. Y justamente como con la frase que acabas de terminar, no hagamos nada sin propósito. Yo recibo mucho experiencias de medios de comunicación que, sobre todo a nivel digital, a veces toman una serie de decisiones y no saben por qué, ¿no? Entonces, tengo que poner este código de esta forma porque lo leí en algún lado y Google me dijo que lo hiciera, pero no sé por qué. Entonces, realmente aquí yo creo que hay una respuesta también que dio Luis, y es que tenemos que ser siempre fieles a nuestros valores. Entonces, si yo tengo un medio de comunicación o trabajo en un medio de comunicación o tengo un estilo de periodismo propio, ese estilo de periodismo es mi valor y es lo que tengo que defender sobre todas las cosas, ¿no? Y muchas veces nos da miedo cuando pasamos a lo digital tomar decisiones y muchas veces las tomamos sin pensarlas, ¿no? Entonces, ese pensar, ver, hacer del que hablaba Luis hace un momento es fundamental. Justamente hace poco tenía una reunión con un medio de comunicación de Centroamérica en el cual analizábamos sus métricas de los últimos 3 meses, porque nosotros normalmente nos sentamos con el cliente y analizamos qué está pasando en su sitio, y entonces había un pico hacia abajo en una hora determinada del día y le preguntábamos, ¿y esto por qué puede ser? ¿A ti qué se te ocurre? ¿Por qué puede ser este pico de bajada? ¿No crees que habría algunas cosas que podríamos hacer para subir el tráfico que tienes en esa hora? Y el cliente decía, bueno, yo he hecho algunas cosas alguna vez, porque sí he pensado eso, pero no lo ha hecho con un método, ¿no? Si simplemente se le ocurrió y entonces un día se levantó y dijo, pues voy a sacar una notificación push hoy a las 6 de la mañana para tener un pico, y lo tuvo ese día, pero no lo volvió a tener más porque no fue una decisión con un propósito, ¿no? No fue una decisión estructurada de decir, bueno, yo lo que quiero realmente es mejorar mi tráfico de esta hora, con lo cual voy a hacer un plan en consecuencia, ¿no? Entonces, muy importante eso. Y sobre las preguntas que quedaban pendientes, bueno, había una de Raúl que decía, sí, en Latinoamérica contaremos con un buscador. Yo sinceramente creo que puede ser algo que ocurra a muy largo plazo, ¿no? Por otro lado, también soy de los que cree que Google no va a ser el único jugador con el tiempo. Ahora estamos viendo, por ejemplo, DuckDuckGo, que es este nuevo buscador que, bueno, nuevo, tendrá 2 o 3 o 4 años, que básicamente
gira su propuesta de valor en torno a la privacidad, con lo cual no almacena las búsquedas, no almacena ningún historial. Y hoy en día, si vemos las métricas, probablemente si ustedes las ven en sus analytics de sus sitios, se van a dar cuenta que un 0,5%, un 1%, en algunos casos hasta un 2% del tráfico proviene de este buscador. Y son números muy, muy incipientes, pero si lo vemos en contexto, es un motor de búsqueda que ha aumentado en más de un 60% su volumen de búsquedas en el último año, ¿no? Con lo cual, yo estoy seguro que sí van a aparecer otros players. No conozco a día de hoy ninguno latinoamericano, ojalá hubiera alguno. Y también creo que al final Google no será el único, pero también creo que falta mucho tiempo para que eso ocurra, ¿no? Y sobre la pregunta que hacía Sebastián, referente a cómo puede afectar la publicidad al LSP, al Largest Contentful Paint, o porque tiene variabilidades de métricas. Volvamos a lo de antes, ¿no? Tratemos de no obsesionarnos con la métrica, porque incluso cojamos nuestros mismos sitios. Este es un ejercicio que a mí me gusta proponerle mucho a los medios de comunicación, que es miremos nuestro sitio, hagamos un análisis de métricas hoy a las 10 de la mañana desde el teléfono móvil. Y hagámoslo a las 11 desde el desktop. Y volvamos a repetir ese ejercicio durante 3 días. Y vamos a ver la cantidad de variables que hay del mismo sitio, simplemente en momentos y desde dispositivos distintos, ¿no? En todo caso, por supuesto que hay cosas que se pueden hacer para mejorar todas estas métricas. En el caso del Largest Contentful Paint, si te está molestando el tema de la publicidad, yo lo que diría y lo que hacemos nosotros y les recomendamos siempre a nuestros clientes es establecer espacios fijos para la publicidad. Nosotros lo hacemos con portlets, entonces básicamente lo que hacemos es, porque muchas veces nosotros le damos, sobre todo a la publicidad programática, le damos el código abierto para que la publicidad se dimensione en función de lo que vaya a aparecer. Nosotros estamos teniendo un enfoque un poquito distinto. Le marcamos los márgenes a esta publicidad para que no se salga de ese margen. Entonces, en ese caso, podemos automáticamente nosotros decidir sobre el tamaño máximo que va a tener la publicidad, con lo cual podríamos mejorar el LSP, pero también podríamos mejorar el CLS, que es el Cumulative Layout Shift, que es el que hablábamos de la experiencia que tiene un usuario cuando hay ese redimensionamiento de temas dentro de una página web, ¿no? Entonces, con esa solución, nosotros hemos logrado tener o mejorar métricas en estos dos indicadores. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias. Les aseguro a todos que no se